Muy bien, seminarista, shalom para todos. Soy el docente Reinaldo Melot, docente de idiomas bíblicos. Estamos aquí reunidos con los estudiantes de teología y queremos saludarlos a todos, un saludo para todo el mundo. Y hoy tenemos una exposición sobre la historia del idioma hebreo por la seminarista Erika Campos y esperamos que esta exposición pueda servir para todos como una base para a obtenção de conhecimentos e também para investigadores que queiram conhecer um pouco mais sobre a história do idioma bíblico del hebreu. Assim que vou a compartilhar a diapositiva de la seminarista Erika e ela estará apresentándose y va a hacer su exposición. Entonces, déjenme preparar, por favor, la diapositiva. Voy a poner pantalla completa. Una vez que esté pantalla completa, la seminarista Erika ya puede entrar. Muy bien. Seminarista Erika Campos, bienvenida. Puede presentarse y hacer su exposición. 15 minutos tiene usted para exponer. Buenas tardes, compañeros, colegas, seminaristas. Yo soy la seminarista Erika Campos Calcina y voy a hablar un pequeño resumen de lo que es el idioma hebreo. Next, please. Bueno, como introducción, el idioma hebreo, que también se llama Iberit, es una lengua semítica, como ya lo hemos pasado también con el profesor. Traté de colocar las cosas que no estaban en lo que él ya nos pasó, ¿no? De la familia afroasiática hablada, escrita y leída por más de 8 millones de personas en Israel y por las comunidades de la diáspora judía. ¿Qué es la diáspora? La diáspora era o es un traslado general forzado o incentivado de masas poblacionales originarias. O también se puede decir que es una dispersión de cualquier etnia o nación por el mundo. Entonces, por las personas se habla este idioma en Israel y por las comunidades de la diáspora judía extendida en más de 80 países. Desde la antigüedad, nos seguimos ahí todavía, teacher. La anterior, por favor. Desde la antigüedad el hebreo es una lengua escrita, litúrgica y de oración, empleada por el judaísmo, donde funciona como lengua sacra. ¿Qué significa sacra? ¿Qué significa una lengua sacra? Una lengua sacra es la que se utiliza o es utilizada o era utilizada en rituales o liturgias de comunidades religiosas en la intención de conservar las tradiciones originarias de la religión. Entonces, funciona como una lengua sacra. Consecuentemente, allí se denomina la Shon Kodesh, lengua de lo sagrado. Por eso cuando avanzamos con el profesor de hebreo, él nos dijo que era la lengua sagrada, que es la primera lengua que se habló, que se cree que es una lengua, o sea, bien sagrada del Señor, ¿no? Que en el Edén se habló eso. Entonces, según la tradición judía, el hebreo habría sido la lengua escogida por Dios para transmitir su mensaje a la humanidad. Y por eso sus hipocorísticos. ¿Qué son los hipocorísticos? Son por apellidos afectuosos o algunos familiares o eufemísticos usados para personificar un nombre real. O por ejemplo, como se llama José, digamos, le llamaban C, cosas así. ¿Ya? Next, por favor. Ahí vemos, esa imagen es sobre todo para resaltar el vestido de esa reina, que ahorita voy a explicar. Por ejemplo, ahí esa es la reina del Shabbat. Ahí ese vestido está las estampas de Lilién por la reina del Shabbat. Ahí, fíjense, tienen esas estampas del vestido, son figuras y caracteres que se encuentran en el idioma hebreo. ¿Se dan cuenta? ¿La pueden ver? Se puede ver las estampas, ¿no ven?
Bueno, ya, si no me Claro responden es que sí, porque sí, sí, sí. se ve, Y se se ve puede las ver. características de las letras, ¿no? Ya. Sí, Entonces, next teacher, next. La siguiente, ya. Entonces, la principal fuente, como estaba diciendo, del acervo hebreo es la Torá, preservada en la estampa de Lilien por la reina del Shabbat, en cuyo vestido figuran los caracteres empleados en el idioma hebreo. El hebreo pertenece al grupo noroccidental de las lenguas semíticas. Si nos acordamos que este es afroasiático y el griego es europeo, afroeuropeo, creo, ¿no? Es diferente, ¿ya? De las lenguas semíticas y al grupo cananeo. Dicho subgrupo incluye también el fenicio púnico, al moabita y al amonita. Al otro subgrupo de lenguas semíticas noroccidentales pertenece el arameo, cuyas similitudes con el hebreo y el fenicio son sumamente evidentes. Posiblemente algunas variedades del fenicio y algunas del hebreo fueran mutuamente inteligibles en un alto grado. La palabra hebreo, que es el ivirit, no fue usada en la lengua hasta el periodo asirio. En la Biblia se menciona la lengua de Canaán en Isaías 19:18, pero en Segunda de Reyes 18:26 y 28 hay una referencia específica a la lengua hebrea durante el periodo asirio. El libro también de Nehemías, por otra parte, recuerda que los jerosolimitanos, ¿qué son los jerosolimitanos? Esos son relativos o habitantes de Jerusalén, ¿ya? Hablaban Yehudit, que es la lengua de Judea, literalmente idioma judeo. El libro de Isaías y el segundo libro de Crónicas se refieren al hebreo como lengua de Judá. Next, please. Next. Teacher, next. Yes. No, no, no tanto. Ya. La gran similitud o la similitud entre el hebreo bíblico y el fenicio, así como también de algunas palabras cananeas que aparecen en las cartas de Amarna del siglo XIX a.C., demuestra que la lengua de los israelitas no difería mucho de los cananeos. Varias características son comunes al hebreo y al cananeo. Las palabras en Deuteronomio, por ejemplo, 26:5, un arameo a punto de perecer fue mi padre. O sea, está hablando de un arameo, está diciendo que él era un arameo. A punto de perecer fue mi padre. ¿Acaso surgieran que algunos ancestros de los israelitas hablaban arameo y que luego adoptaron la lengua de los cananeos? Ya sabemos que ellos se fueron, cuando estaban en Babilonia, hablaban el arameo, ¿no? A la que más tarde se le conociera como el hebreo. Sin embargo, no está claro si ese pasaje transmite información sobre la historia lingüística. Siguiente, por favor. Eso es sobre la filiación de la lengua con las otras lenguas. Ese es un dibujo del dintel de Shemba, que también no está muy bonita la imagen, pero se ve también unas figuritas aquí, que esos jeroglíficos aquí son letras en hebreo. Es perteneciente a la tumba eh, de un servidor real de Siloé en el siglo 7 a.C. Next, por favor. Um, sorry. En esa también, en esta de aquí vamos a ver que eso es lo que se encuentra el rollo del mal muerto, que es una profecía de Habacuc, Qumrán, también de 65 a.C. Eso en cuanto a las imágenes aquí. Next, por favor, vamos a hablar sobre esa imagen. Sobre la historia. El hebreo es una lengua con 33 siglos de historia escrita. La tradición hebraica remonta sus raíces a la Torá, como habíamos dicho, de la reina de Shabá y todo de Lilien, y de la época de Moisés. En un periodo de tamaña extensión, la lengua ha sufrido diversos procesos de cambios lingüísticos,
extendiendo sus diferencias entre el hebreo antiguo y el hebreo moderno, que más adelante voy a hablar un poco del hebreo moderno también. Lo que también estaba hablando nuestra amiga Brígida con los masoretas. Ambas lenguas están emparentadas, si bien a veces difieren en la pronunciación, gramática y léxico, porque ya sabemos que ellos aumentaron la fonética y pusieron puntitos y rayitas y los nicons, clasificaciones según las etapas históricas. Considerando los periodos en que la lengua hebrea se usa y desarrolla, se establece una diferencia entre el antiguo hebreo hablado y el hebreo de la antigüedad y el hebreo moderno. Entonces, fíjense, una cosa es el antiguo hebreo que se hablaba nada más, que no estaba escrito. El hebreo de la antigüedad, que probablemente ya estaba escrito, y el hebreo moderno, que ese sí está escrito, ¿no? La forma de la lengua usada tras su renacimiento en los tiempos modernos. En muchas cuestiones, las dos formas difieren notablemente, en particular el hebreo moderno, que cuenta con numerosos préstamos de otras lenguas, lo que propicia que los israelíes sean muy tolerantes con los acentos extranjeros. Este hebreo moderno se basa en unas reglas gramaticales relativamente sencillas, según el teacher también, resultando un idioma sencillo de aprender, que eso vamos a aprenderlo después. Entonces, existe una clasificación adicional que se establece, habíamos hablado del hebreo hablado, el antiguo hebreo y el hebreo moderno. Una distinción entre los periodos históricos de mayor importancia para el idioma. Hebreo premoderno, está el hebreo antiguo, el hebreo bíblico clásico, el hebreo mesiánico, el hebreo medieval y el hebreo moderno. Este está repetido, va a disculpar. Siguiente, por favor, profesor. Ahí está. El hebreo antiguo, el hebreo bíblico clásico, el hebreo mesiánico, el medieval y el moderno. Next, teacher, please. Y aquí tenemos esta foto, yo la he puesto para que hablemos un poco del Códex de Alepo, o es el Códice de Alepo, el Código de Alepo, en hebreo, que significa Keter Aran Sobá. Es el más antiguo y completo manuscrito del Tanaj, de acuerdo con la Masora tiberiana, ya no olvidemos de los masoretas, producido y editado por el masoreta Aarón ben Moses ben Asher. Este es datado de 930 después de Cristo. Cerca de un tercio de él incluye casi toda la Torá. Casi un tercio de este incluye toda la Torá. Se le considera el manuscrito original de máxima autoridad masoreta. Según la tradición familiar, estas escrituras hebreas fueron preservadas, ¿ya? Y eso. En la siguiente, por favor. Ahí, en esta que yo quise resaltar, la que hemos visto con el profesor, bueno, en la que nos mandó. Yo mandé la estela de Mesha, ¿no? Exacto. Mesha. Diferente, Esa por es eso otra. busqué otra cosa para que no repitamos lo mismo, porque ya lo tenemos en lo que nos mandó. Esta es la estela de Tel Dan. Ahí dice que es la estela de Tel Dan, está escrito en portugués, ¿no? Es una estela negra de basalto, igual de piedra de basalto negra, descubierta en un sitio arqueológico durante las excavaciones en el norte de Israel, en Tel Dan. Por eso recibe el nombre de Tel Dan. La estela de Tel Dan se encuentra actualmente en los poderes del Museo de Israel y fue creado el 870 aproximadamente y 750 a.C. y descubierto recientemente en el 93-94. Siguiente, por favor. Ahí es la misma, ya solamente ahí estamos, ellos hacen notar, digamos, lo que está escrito. Casa de David, casa del amado, lo que está escrito ahí en esa estela de Tel Dan. Next, please. Entonces, en la estela de Tel Dan, escrita en hebreo a mediados del siglo 8 a.C.,
conmemora las victorias del rey sirio Hazael sobre Joram. Es una historia que cuenta. Hijo de Acab, rey de Israel, sobre Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, en la dinastía de David. Es la mención escrita más antigua respecto a esta dinastía, dado que el hebreo antiguo fue usado durante el lapso de casi 14 siglos. En este periodo la lengua sufrió cambios, por lo que el hebreo más antiguo difiere en ciertos aspectos del hebreo más tardío. Una periodificación aproximada del antiguo hebreo es la siguiente. Ejemplo, ¿no? Hebreo bíblico arcaico se dice que es del siglo V a.C. al siglo VI a.C., correspondiendo al periódico monárquico hasta el exilio en Babilonia. Ya el hebreo bíblico tardío es el que se habló ya, que corresponde con la dominación persa, es el 5 al 3 antes de Cristo. Y el hebreo de los rollos del Mar Muerto, testimoniado en los siglos 3 antes de Cristo y el siglo 1 correspondiendo con el periodo helenístico y romano, que Mónica habló también Mónica creo que fue, sí, de helenístico y romano antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Es el estadio de la lengua usada en los manuscritos del Mar Muerto, que se encontró ese que mostré hace rato, del Alepo, de Qumran. Hebreo de Mishnah es testimoniado entre los siglos 1 y siglo 3 y 4. Siguiente, por favor. El hebreo dejó de hablarse alrededor de los siglos 4, aunque siguió utilizándose en la literatura y sobre todo en la liturgia, y con propósitos académicos en Palestina fue sustituido como lengua hablada principalmente por el arameo. En cuanto a la diáspora, que ya había hablado que la translocación judía para otros países, sus lenguas comunes han sido históricamente sobre todo dos: el yiddish entre los judíos llamados askenazíes, centro y este de Europa, y el ladino, que pareciera latino, ¿no? O judeo-español entre los llamados sefardíes procedentes de la península ibérica. Next, please. Y aquí lo que quería mostrar, ahí lo puede dejar profesor Ratingo para que yo le muestre. Ahí esa es un arte judío Mariano y Janina, mosaico bizantino de la sinagoga de Beit Alfa del siglo VI. La composición incorpora los 12 motivos de zodiaco. Ahí si se fijan 12 dibujitos tiene en forma de reloj, por ser coincidentes con los 12 meses del calendario hebreo. La presencia del motivo central del sol tiene aquí una justificación de orden astronómico y no religioso. Las 4 figuras de las esquinas, esa figurita que ustedes están viendo ahí, representan los 4 hitos del año: solsticios y equinoccios, nombrados en hebreo según el mes. En cada uno de ellos ocurre el Tishrei, Tevet, Nisan, Tamuz, Kibuz, Beit, Alfa, Israel. Next, please. El hebreo cambió con el paso del tiempo. La lengua del libro de las crónicas, por ejemplo, es diferente al del Reyes. El arameo se convirtió en la lengua dominante en la región siro-palestina, ya sabemos por qué, cuando fueron esclavos cautivos, ¿no? Influyó al hebreo y finalmente lo desplazó en algunas áreas. En Nehemías 13:24 se queja de que algunos niños de matrimonios mixtos de hebreos y otros ya no podían hablar la lengua de Judá, sino que hablaban la lengua de Ashod. Es posible que esto se refiera no a un vestigio de lengua filistea, aunque esto es algo que no debe ser descartado, sino al arameo. Next, please. La lengua del Eclesiastés difiere también marcadamente de la de los textos del preexilio.
y las peculiaridades lingüísticas del Cantar de los Cantares son con frecuencia atribuidos a una fecha tardía. Alguna gente, sin embargo, podría todavía escribir en el estilo primitivo, como se puede ver en el juicio de Jesús ben Sirá, escrito alrededor de 180 a.C., y en el parcial escrito de Qumran. Con todo, tales ensayos de composición en hebreo clásico fueron intentos de arcaización. El prólogo a la traducción griega de Shirá también contiene un primitivo del término hebreo para la lengua del antiguo Israel. La escritura rabínica de los primeros siglos de la era común usa una forma de hebreo que es usualmente conocida como hebreo misnaico, de la colección de tratados legales conocidas como Misná, del K200. Fue entonces generalmente creído que esta lengua nunca había sido usada por la gente común, sino que fue una lengua erudita creada bajo la influencia del arameo. Ahora es generalmente reconocido que los rabís no confeccionaron una lengua erudita, sino que usaron una forma del hebreo que se desarrolló en los últimos siglos antes de Cristo. Esta conclusión emerge de un estudio de la naturaleza de la lengua y de las referencias en los textos rabínicos hasta su uso por la gente ordinaria, y este uso vernáculo sin duda deja entrever su presencia en el transformo de los rollos de Cooper de Qumran y en algunas cartas de la segunda revuelta judía del 132-135. Ya nos vamos con la historia next. Y aquí está el alfabeto hebreo interpretado a la luz de la estrella de David. Si se fijan, estamos con pura figurita, y ahí dice Camel, la primera, la siguiente es Bel, Aleph, más si se dan cuenta son la figura misma que viene de la estrella de David. Se puede ver, ¿lo ven? Este de acá, por ejemplo, se nota bien clarito, solo que está parado y no está echado como este 7, por ejemplo, el antepenúltima, se nota bien. De la antepenúltima, la primera. Pero yo creo, digamos, ¿no? Hasta la tercera de la primera línea también se ve bien cómo la parte amarilla es la letra, exacto, eso. ¿Se fijan, no ves? ¿Se dan cuenta, niños? Sí, sí, se ve. Sí, sí, sí está marcado. Ya. Entonces vayan aprendiéndosela así, van a escribir con puras letritas de David nomás. Ya, next. Siguiente, la escritura, next. Vamos a hablar de la escritura y ya estamos terminando. La lengua hebrea se escribe de derecha a izquierda, con un alfabeto de 22 letras originalmente. Denotaban solo consonantes, pero ya la B, la I y la H también se usan para representar ciertas vocales largas y vocales al final de la palabra. La B, la I, la H, A, O, E, la B y la I fueron usadas más tarde para O y E, respectivamente. Todo esto vamos a aprenderlo en el hebreo. Hasta al menos el siglo X a.C. y 5, y la B y la I en el interior de la palabra hasta el siglo IX. Estas consonantes auxiliares escritas para denotar vocales se emplean también en otras lenguas semíticas y se denominan nikut, que Brígida habló de los nikuts, de los masoretas, ¿no? En los textos procedentes del Corán y en los escritos tardíos, las letras se usaron con más profusión para representar las vocales. El sistema completo de representación de vocales, añadiendo puntos, como decía hace rato, punto y coma, a las consonantes, se desarrolló mucho más tarde entre los siglos 5 y 10. El actual sistema de vocalización reproduce entonces la pronunciación, que es importante, corriente de unos 1000 años después del final del periodo bíblico, aunque sin duda está basado en las primeras tradiciones de la lectura de la Biblia. El siguiente es
otra vez el Codex Alepo, pero lo que quería también enfatizar en, en esto es sobre yo creo que debe ser es un rabino, pero es un masoreta, ¿no? Eliezer ben Yehuda, que es el que creó el hebreo moderno, basado en el hebreo antiguo. Cuando el comité decidía inventar una nueva palabra para un determinado concepto, procuraba en índices de las palabras bíblicas y diccionarios extranjeros, particularmente del árabe, mientras que Yehudá prefería las raíces semíticas, por eso una lengua semítica, y no las europeas, y habíamos dicho que era afroasiática. Sin embargo, la fluyente cantidad de los europeos que habitaban y que hablaban en hebreo llevó a la introducción de abundantes palabras extranjeras al hebreo moderno. Por eso estoy hablando de Eliezer ben Yehuda, ¿ya? Otra medida que tuvieron fue la sistematización de la gramática, por la síntesis bíblica era limitada y ambigua. Es todo eso. Terminé. Es un pequeño resumen. Hay mucho que hablar de esta lengua y solo escogí esas partes que las hallé importantes. Gracias, coleguiñas. Ok, seminarista Erika Campos, muchas gracias. La felicito por su exposición. Agradecemos a todos los estudiantes, investigadores, teólogos que están mirando esta exposición. Que sirva de bendición, de apoyo teológico para todos ustedes. Muchas gracias en nombre de Jesús.